En el libro de hematología de Jesús San Miguel, temas importantes míos, hemos dicho, ¿no es cierto? Mieloma múltiple, linfomas, Hodgkin y no Hodgkin, los dos, diátesis trombótica, trasplante de médula ósea, fisiopatología de la coagulación. No hemos alcanzado a llevar púrpuras, así que voy a dejar pasar. Y transfusión. Pero el tema de transfusión en el libro, si bien está bastante académico, no está demasiado práctico. Esta clase es sobre todo para aprender realmente cómo transfundir en la vida real, cómo manejar los criterios de hemocomponentes, cómo poder decidir qué hemocomponente voy a necesitar, cómo lo voy a transfundir. Son cosas muy prácticas que vamos a llevar hoy, ¿ya? Entonces, la verdad es que este tema tal vez es importante tomarlo en cuenta desde las diapositivas, ¿ya? Si quieren, yo después les paso las diapositivas, no hay problema. De este tema nomás, porque los otros temas son totalmente iguales al libro. Bien, entonces, la hemoterapia, chicos, como habíamos hablado en un inicio, la hematología, a pesar de ser una subespecialidad, es una subespecialidad enorme, porque tiene oncohematología, hematología benigna, hemostasia y la hemoterapia. La hemoterapia es una rama gigante de la hematología que hoy por hoy ya la están separando, quiere decir que ya hay hemoterapistas que no son hematólogos, quiere decir que terminan medicina general y hacen 3 años de hemoterapia y se ocupan únicamente de asuntos concernientes a hemocomponentes, a hemoderivados, a bancos de sangre, a bancos de células, a bancos de tejido incluso, ¿no es cierto? Entonces, ya es una especialidad grande que se está separando cada vez más de la hematología como tal. Nosotros acá en Bolivia, creo que todos los hematólogos nos hemos graduado como hematólogos hemoterapistas y no hay un hemoterapista solo, o sea, puramente hemoterapista graduado de momento en Bolivia. Por ende, todos los hematólogos que llegamos a Bolivia nos ocupamos un poco más del fuerte de la hematología, que es oncología, y queda un poco esa materia de hemoterapia suelta, ¿no? Es decir, si ustedes se han dado cuenta, los bancos de sangre tienen como jefes a bioquímicos. Son bioquímicos que han hecho la especialidad un poco de administración, porque es un lugar muy administrativo, y un poco de inmunohematología, ¿no es cierto? Grupos sanguíneos, serologías, todo lo que tiene que ver con banco. Y están ocupando lugares de dirigencia porque lamentablemente no hay clínicos hemoterapistas que se dediquen 100% a la hemoterapia y estén todo el día en el banco de sangre. Y necesitamos realmente con urgencia, porque es una rama amplia y compleja. Vamos a hacer obviamente lo básico, ¿no es cierto? Primero, diferenciar qué es un hemocomponente de un hemoderivado. Un hemocomponente es un producto derivado separado de una unidad de sangre total. Es decir, el hemocomponente simplemente es la sangre total que ustedes van a donar al banco de sangre, que espero que todos hayan ido, se la separa a través de un proceso simple de centrifugación. ¿Ya? A través de este proceso simple de centrifugación se separan en sus diferentes componentes. Glóbulos rojos, como una base, una capa leucoplaquetaria que luego se convierte en concentrado plaquetario y el plasma que conocemos, ¿no es cierto? Cada uno con sus diferentes propiedades, pero son hemocomponentes obtenidos únicamente por centrifugación. Puedo usar tecnología más alta, más baja, separar de manera automática, semiautomática, manual, pero son simplemente separados por centrifugación. En cambio, el hemoderivado es un componente también obtenido de la sangre entera, también obtenido del plasma, pero por tecnologías mucho más sofisticadas. Producto separado de un gran volumen de mezclas de plasma mediante un proceso llamado fraccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que en la rutina de la utilización de hemocomponentes, el denominado componente plasma fresco congelado, que tiene factores de coagulación, se utiliza menos que los concentrados de glóbulos rojos y dura bastante, dura 1 año en congelación, como dice su nombre. Entonces, todo el remanente de plasma que no se utiliza, podría ir, si tuviéramos, dado el caso no lo tenemos en Bolivia, pero en los países que lo tienen, van hacia una gran planta procesadora de plasma, ¿no? Esa gran planta procesadora de plasma lo que hace es extraer de ese plasma, de gente, chicos, no es que se fabrican los factores de coagulación, se extraen por procesos complejos de fraccionamiento. A partir de ese plasma fresco congelado de muchos donantes, se pueden extraer factor 7, factor 8, factor 9, factor 5, albúmina, inmunoglobulina G, ¿no es cierto? Entonces, estos son hemoderivados.
No se fabrican, repito, vienen también y están circulando en nuestro plasma, pero se los obtiene con una tecnología un poco más compleja, no tan simple como centrifugar, ¿me entienden? Son unas grandes plantas procesadoras de plasma, imagínense al estilo de las cervecerías más o menos, donde el objetivo es inactivar virus, el objetivo es inactivar anticuerpos, el objetivo es fraccionar y hacer y seleccionar elementos muy útiles y muy finos y muy precisamente separados, ¿ya? Esta es un poco la forma en que se debería de, la forma en que se concibe la hemoterapia, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Es la gente que se ocupa de los hemocomponentes y su administración, hemocomponentes y hemoderivados. Se llama medicina transfusional o hemoterapia y generalmente son profesionales que van dirigidos hacia los bancos de sangre y en nuestro país por ley tenemos servicios transfusionales. De hecho, los que han rotado por el ONCO y por todos los hospitales han debido ver que un hospital que pretende realizar procedimientos de transfusión debe tener un servicio transfusional que responde al banco de sangre. En otros países no es así. En otros países cada hospital tiene su propio banco de sangre y se hace cargo de su población del banco del hospital mismo, ¿no? Nosotros acá tenemos un banco de sangre regional, hay unas ciudades que tienen dos, Santa Cruz tiene dos, La Paz tiene dos, pero responden hacia toda la población a través de los servicios transfusionales de cada hospital. Entonces, acá también es lo mismo. Nosotros tenemos un servicio transfusional que se ocupa de almacenar y administrar de manera adecuada los hemocomponentes y respondemos al banco de sangre que se ocupa de producir. Acuérdense que no se fabrica. Si no hay donantes, no hay elementos de la sangre. No hay nada que todavía haya logrado fabricar glóbulos rojos, plasma o plaquetas, ¿no? Todo viene de la donación. Esta es más o menos la estructura que tiene un banco de sangre. Como pueden ver, una estructura compleja, muy administrativa. ¿Por qué? Porque esto tiene una carga legal, ¿no es cierto? Es, digamos, una de las actividades médicas que está regida por una ley, la Ley Nacional de Bancos de Sangre, que rige toda la actividad en cuanto a hemoterapia y también nos da normativas que debemos respetar, tanto los servicios transfusionales, los bancos de sangre y los que osamos utilizar los hemocomponentes, estamos regidos por una ley y tiene sanciones. Entonces, como ven, una persona que se dedica a banco de sangre, más allá de tener una parte clínica importante, tiene que también tener una parte administrativa, de validaciones, de acreditaciones, de permisos ISO tantos, ISO 9000, todo eso hace a la calidad. Y es un lugar donde se mueve mucho la calidad del procesamiento. Aquí está la ley, que es de, sí, ¿no está pasando? Ay, ¿y ahora? ¿Cómo se hace para que pase? A ver, ¿ahí qué están viendo? O sea, está abierta la diapositiva o está chiquita? A ver, voy a abrir y voy a intentar pasar. Si me dicen si no pasa, voy a tener que volver atrás. ¿Pasa? Entonces, ¿sabes qué? Eso me ha pasado la otra vez igual, que no pasa desde ahí, no sé por qué. Vamos a tener que verlo ahí. Se ve muy mal ahí, no tanto, ¿no? Ahí pasa, ¿no ven? Ahí se ve lo que pasa. Ya, entonces estábamos aquí. Esta es la estructura de un servicio, de un, ¿cómo se llama? De un banco de sangre complejo, complejo. Realmente los bioquímicos tienen mucha más experiencia en administración que nosotros, son mucho más ordenados, más reglamentarios. Nosotros los médicos somos medio desordenados en ese aspecto, ¿ah? O sea, pero idealmente debe estar liderado un banco de sangre por un hemoterapista. En nuestro país no hay ni un solo caso, ¿ah? Todos los médicos, casi todos los bancos son liderados por bioquímicos y alguno que otro cuenta con la dirección de un hematólogo, que además de hacer hematología, hace también hemoterapia. Bueno, no es lo ideal, ¿no? Bien. Esta es la ley, ay, no sé si es esta, pero la ley rige desde 1995. Sin embargo, ha tenido mucha más fuerza a partir del 2007, 2005, 2007, donde realmente se ha exigido que exista un solo banco de sangre productor de de hemocomponentes. ¿Saben por qué? Porque antes, bueno, yo por lo menos que hice la primera residencia en el belga, había un banco de sangre en el hospital belga porque había una tasa de transfusión importante porque es un hospital cardiovascular.
Y así igual había en algunos otros hospitales más pequeños. Entonces, algunos hospitales trabajaban con mayor normativa, otras con menor. Entonces, en un momento la sangre, en la producción de hemocomponentes, se vio muy afectada por mala calidad. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que para poder llegar con una buena unidad de hemocomponentes al paciente, nosotros debemos haber probado que esa sangre no tiene, por ejemplo, gérmenes que se contagian por sangre, ¿no es cierto? Chagas, hepatitis, HIV. Entonces, alguien tiene que legislar y tiene que cuidar esa seguridad de la sangre que es transfundida a toda la población. Entonces, al haber tantos bancos de sangre, pequeños, grandes, incluso algunos ni siquiera estaban inmersos en un contexto hospitalario, sino estaban en la calle, digamos, ¿no? En un laboratorio, se hizo imposible poder controlar esto y se han visto con demasiadas complicaciones, tanto tempranas como tardías de la transfusión. Así que me parece bien que para Bolivia funciona este, este programa nacional de sangre que dice que debe haber una entidad que produzca los hemocomponentes de manera adecuada, con la mayor calidad, que garantice que nos están pasando unidades probadas y varios servicios transfusionales en los hospitales que nos ocupemos de la distribución adecuada y de la administración adecuada. ¿Ya? Sin embargo, si estuviéramos en una población mucho más grande, Cochabamba tiene 1 millón y eso, ¿no es cierto? El hospital más grande es el Viedma, que debe tener, qué sé yo, 300 camas. Un hospital grande con más de 1000 camas, seguramente este sistema no se soportaría porque no hay, necesitamos más bancos, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy funciona. Ahora, ¿qué hacen en el banco de sangre? Todos ustedes han debido donar alguna vez en su vida y es importante que lo hagan, no solamente porque somos médicos y entendemos de que debemos de ser donantes y debemos de tener esa actitud altruista, sino porque también se puede comprender un poco, ya siendo donante, cómo es el proceso de la donación. En el banco de sangre existen ciertos requisitos. Ustedes alguna vez habrán ido. El requisito más importante es ser mayor de 18 años, tener un carnet de identidad con tu fotografía. Uno debe percibirse sano, ¿no es cierto? Debe tener ganas de donar y debe percibirse sano. Debe pesar más de 50 kilos y, bueno, claramente no debe tener anemia. Entonces, eso es lo básico que se debe ver y lo ven al inicio en el banco de sangre, con un pequeño formulario y haciendo un hematocrito básico, pueden determinar si tú puedes donar o no, ¿no es cierto? ¿Cuál es la condición más importante de la donación? Ser voluntaria, ¿no es cierto? El mejor banco de sangre, chicos, es el banco que tiene la mayor cantidad de donantes voluntarios. Quiere decir que ese banco está calificado como excelente. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad de promoción de la donación en el país, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que el donante sea voluntario? Porque un donante voluntario que tiene conciencia de que está yendo de su propio pie y no obligado por nadie, va a tener mucho cuidado en estar sano para poder donar, o sea, no va a mentir si es voluntario, ¿verdad? En cambio, todos los donantes que son por retribución, que quiere decir que les pagan o que indirectamente reciben algún beneficio, o simplemente el hecho de que nosotros, por ejemplo, cuando internamos en el hospital y utilizamos, qué sé yo, 5, 6, 10, 20 unidades para un paciente, indirectamente hablamos con la familia no, directamente hablamos con la familia para que repongan los donantes, ¿no? Para que el sistema siga funcionando. Ese ya no es un donante voluntario, ¿eh? Ese es un donante por reposición que son la gran mayoría de los donantes acá en nuestro medio, ¿no? Entonces sigue siendo un donante peligroso, porque por alguna necesidad de poder responder al banco con todo lo que han derogado para su familiar, por una obligación y un poco una presión del hospital para que devuelva a los donantes, podemos incurrir en donantes que no sean totalmente sinceros y sean personajes de riesgo para la donación. ¿Dónde deberíamos darnos cuenta? Bueno, pues en esta etapa que dice acá, ¿no es cierto? Selección del donante. El banco de sangre tiene un área donde se debe seleccionar al donante, sobre todo en preguntas que tengan que ver con su riesgo de transmisión de enfermedades transmisibles por sangre, que saben que se transmiten por sangre y sexualmente, ¿verdad? Es muy difícil poder ser objetivo, sin embargo, realmente la persona que tiene más experiencia en el banco de sangre debe ser la que esté al mando de esta unidad y debe ser la que pueda detectar si realmente este paciente está mintiendo o no está mintiendo para poder desechar o no procesar la sangre que le está donando, ¿no es cierto? Además, debe hacer conciencia en el donante que una mentira o una situación de riesgo puede poner en peligro a muchas personas, bueno, básicamente tres, porque puedes donar tres hemocomponentes.
y aquí inicia, digamos, toda la ruedita donde entra el donante, dona, primero le tienen que cuestionar, le tienen que concientizar y luego va pasando etapa por etapa hasta que realmente se da cuenta de que es una cosa seria, ¿verdad? Además, acá se toman signos vitales y se pueden ver también alguna otra contraindicación como enfermedades, cada vez menos, ¿no? Porque casi todas las enfermedades se pueden controlar y podríamos ser donantes de igual manera, pero seguramente, por ejemplo, un paciente que toma beta bloqueantes, no es ideal porque cuando le saquemos 500 ml de volumen, su corazón va a querer compensar con taquicardia y no va a poder. Entonces, por ejemplo, una contraindicación es tomar beta bloqueantes. Por ejemplo, un paciente que quiere, un donante que quiere donar y ha consumido bebidas alcohólicas en los últimos 2 días, no porque el alcohol pase por la sangre, nada por el estilo, o sea, sí pasa, ¿no? Pero no es que le va a transmitir al receptor, sino porque una persona que ha bebido en los últimos días va a tener mucha más deshidratación, tendencia a la hipotensión y no va a ser un donante adecuado, va a tener complicaciones, ¿no es cierto? Y así, en esta etapa que es el cuestionario, la entrevista, es donde deberíamos percatarnos de estos detalles al momento de donar. Una vez que pasa eso, el donante pasa a la sala de extracción. Como pueden ver, tiene unos sillones bastante cómodos. No es necesario en general recostarlos porque acuérdense que tienen que ser personas que pesan más de 50 kilos y el objetivo de esto es que cuando nosotros sacamos ese volumen de sangre que ronda los 500 ml, haciendo un cálculo de la volemia, no debería de tener mayor repercusión. Por eso no pueden ser niños, no pueden ser flaquitos, porque 500 ml de extracción podría dañar un poco su hemostasia, ¿no? O sea, su homeostasia, ¿no es cierto? Entonces, su equilibrio vascular. Entonces, eh, como ven ahí están los sillones, se extrae y pasa a estas pequeñas máquinas que son máquinas removedoras. Quiere decir que la bolsa donde vamos a recolectar tiene un anticoagulante, obviamente, porque si no, la sangre pondría a actuar todos los factores de coagulación y tendríamos una morcilla ahí, ¿no es cierto? Entonces, tiene un anticoagulante que se llama citrato. El citrato es un anticoagulante muy particular porque no anticoagula al paciente como tal. Anticoagula simplemente superficies plásticas en general, ¿no? Entonces, bastante seguro, en una proporción adecuada, por eso es que tampoco podemos sacar menos de 400 o 500 ml, porque la proporción de anticoagulante que está en la bolsa es para esa cantidad de sangre, ¿no es cierto? Cuando la vena es mala y no se ha podido sacar, no hemos podido llegar ni a 400, 450, debe desecharse esa bolsa, ¿verdad? Bien, una vez que hacemos esto, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Empieza la producción. Entonces, ¿qué pasa? Ay, no, esta no voy a poder abrir. Bueno, detrás de esta está la foto que les quería mostrar. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando centrifugamos en la unidad de sangre entera que hemos sacado al paciente, es decir, llevamos a una gran centrífuga a un modo de una lavadora. Está la foto atrás, pero como estoy en otra, no estoy en modo presentación, no se ve. Entonces, esa bolsa de 500 ml se entra a la centrífuga y debido a la centrifugación se separa. Abajo están los glóbulos rojos, una capa muy finita que es la capa plaquetaria y arriba está el plasma, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por un sistema de pinzas aplastamos la bolsa y sacamos el plasma hacia otra bolsa, ¿no es cierto? O sea, ya hemos separado el plasma. La bolsa de glóbulos rojos perdón, la bolsa ya hemos separado los glóbulos rojos. En otra bolsa está el plasma más las plaquetas. El plasma más las plaquetas vuelve a centrifugarse y otra vez abajo queda la capa más llena de plaquetas, la capa plaquetaria, y arriba queda el plasma. Y otra vez por un sistema de pinzas aplastando la bolsa, logramos separar los tres hemocomponentes. Como pueden ver acá han separado ya los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas, ¿no es cierto? Esta es la forma correcta de darle utilidad a la sangre entera. Antes se creía que la sangre entera tenía propiedades cuando estaba junta, ¿no es cierto? O sea, se usaba sangre entera. De hecho, antes se transfundía brazo a brazo, ¿no? Y a veces, incluso me acuerdo en cirugía cardíaca, todavía hemos utilizado sangre entera. Ha sido el contexto en el que más ha costado hacer desaparecer la sangre entera. ¿Por qué no es buena la sangre entera? Porque cada uno de estos elementos tiene diferente método de conservación, de utilización, de duración, de preservante, es diferente. No puedo, la unidad de sangre entera
ay, perdón, dura muy poquito y debe utilizarse en el momento, y así no puede funcionar un sistema de salud, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahí vemos un poquito cómo se almacena, luego vamos a hacer hincapié en varias cosas, pero miren, por ejemplo, el concentrado de glóbulos rojos se almacena en unas heladeras de 4 grados centígrados, totalmente identificados, el plasma fresco congelado, como su nombre lo dice, congelado, ¿no es cierto?, a 30 grados, las plaquetas en movimiento, en máquinas de movimiento. Ya vamos a repasar cada uno. ¿Qué más se hace en el banco de sangre? Bueno, el banco de sangre tiene una gran área de inmunología y de serología. Primero tenemos que determinar el grupo sanguíneo, ¿verdad? Determinamos básicamente dos sistemas de grupos sanguíneos que son el sistema ABO y el sistema RH, ¿ya? ¿Por qué determinamos solamente dos sistemas cuando sabemos que existen más o menos 29 sistemas de grupo sanguíneo? Determinamos estos dos sistemas porque son los dos antigénicamente más peligrosos. Quiere decir que alguna diferencia grande entre paciente y donante en estos grupos puede causarnos una reacción transfusional severa, ¿no es cierto? Entonces empezamos por el más importante, que es el ABO, ¿no es cierto? El grupo ABO es IgM, quiere decir su anticuerpo de reacciones IgM, por ende puede causar una incompatibilidad ABO importante desde la primera vez que hacemos mal uso o que pasamos una sangre incompatible, ¿no es cierto? Y el RH, que es una IgG un poco más pequeña, la diferencia es que el grupo ABO, es decir, los antígenos ABO, son antígenos ubicuos, quiere decir que se encuentran en muchas superficies del cuerpo, ¿no es cierto? En células, incluso en la comida, porque son azúcares, ¿se acuerdan? Entonces, nosotros ya naturalmente estamos sensibilizados. Entonces, la primera vez que tengamos una incompatibilidad ABO importante, vamos a desarrollar una reacción transfusional severa, con hemólisis, daño renal y muerte, ¿no es cierto? Entonces, la incompatibilidad ABO no puede suceder en el contexto de las transfusiones. Debemos respetar los lineamientos de la transfusión ABO, que ya los vamos a revisar. En cambio, el RH es un antígeno que está solamente en el glóbulo rojo, ahí vive. Entonces, la primera vez que nos enfrentemos a una incompatibilidad, lo que vamos a hacer es sensibilizarnos y la segunda vez vamos a crear una reacción inmunológica, ¿no es cierto? También con hemólisis. Pero, ¿dónde se determinan los grupos? Pues en el banco de sangre. Antes se hacían en placa, ¿no es cierto? En vidriecito. Han debido hacer ustedes en alguna práctica de fisio, creo que hicimos, ¿no? Que se veía cómo aglutinaban, ¿no? Se ponía los antígenos y los anticuerpos y se aglutinaban. Y después se ha pasado a tubo, hacíamos las determinaciones en tubo, ahora actualmente es así en el banco de sangre y en los servicios transfusionales, y ahora está mucho más moderno que se hace en gel, ¿no es cierto? Se observa la aglutinación en gel y aquí se determina el grupo sanguíneo, ¿ya? También el banco tiene un área de distribución muy importante. Ahora el donante va y es donante con nombre y apellido solamente hasta la entrevista. A partir de la entrevista pasa a ser un código de barras, ¿no es cierto? Y ese código de barras se pone absolutamente a todos los productos que derivan de ese donante, ¿no es cierto? Glóbulos rojos, plasma, las tubuladuras, los tubos que han derivado para el estudio, absolutamente todo lo que corresponde a ese donante es identificado con código de barras. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que tener una cosa que se llama trazabilidad. Quiere decir que si a futuro un paciente demuestra haber o sospecha haberse contagiado de enfermedades transmisibles por sangre hace varios años cuando fue transfundido, nosotros tenemos que tener la posibilidad de rastrear ese donante y volver a hacer las pruebas, no en el donante, ¿no? En las pruebas. ¿Cómo funciona esto? Les voy a dar un ejemplo. Si una paciente, por ejemplo, se ha transfundido este año por una emergencia de sangrado, o por un cáncer, o por una infección, pero bueno, ha tenido anemia severa y han decidido transfundirle glóbulos rojos. Esa paciente sí transcurre su vida y en algún momento desea donar sangre, ¿no es cierto? En retribución a todo lo que le han ayudado. Y cuando dona sangre, le dicen que no puede donar sangre porque tiene un HIV positivo, ¿no es cierto? Entonces ella pregunta por qué tuvo ese HIV si ella no tiene situaciones de riesgo común. Entonces recuerda el evento de transfusión de hace 5 años, por ejemplo.
Entonces, nosotros como sistema de sangre, de sistema de bancos de sangre, debemos tener la posibilidad de poder rastrear. ¿Qué hacemos? Esa persona va al hospital donde fue transfundida, te da la fecha de su transfusión. Con la fecha de su transfusión, ya que nosotros registramos cada unidad transfundida por lo menos en 7 tipos de registros diferentes, podemos ubicar qué bolsa y qué código de barra se le administró, ¿no es cierto? Entonces, ese código de barra pasa al banco de sangre, el banco de sangre busca el tubo que debe ser congelado por ley por 10 años, descongela el tubo y vuelve a hacer las pruebas de HIV o todo lo que concierne en el tubo, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos probar que si la unidad que se le había transfundido en ese momento daba HIV negativo, daba HIV positivo, y ahora vamos a ver algunos bemoles más de eso, pero sin embargo, este tipo de distribución con código de barras es precisamente para que podamos rastrear, trazar el camino del donante. ¿Quién fue el donante que le dio? ¿No es cierto? Bien. ¿Qué más? También el banco de sangre tiene otros tipos de procedimientos más complejos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este que es el procedimiento de aféresis, donde esta aféresis es un poco antigüita, pero esta máquina lo que hace es extraer del paciente o del donante el elemento que yo desee, ¿no es cierto? A veces podemos extraer plasma con fines terapéuticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, es un paciente con Guillain-Barré, donde tiene el plasma totalmente enfermo con anticuerpos circulando que están causando la desmielinización, plasma para liberar al paciente de su patología. Quiere decir que es una plasmaféresis terapéutica. También puedo utilizarla para fines de donación. Quiere decir que, por ejemplo, si yo necesito plaquetas en una buena cantidad, de buena calidad, y no deseo las plaquetas comunes de donación común de cualquiera de nosotros que va a donar al banco, preparo un donante, le cuento las plaquetas, le hago las serologías y lo meto a una máquina para extraerle plaquetas de una cantidad importante para donación para otro paciente. Eso hacemos mucho en el contexto de enfermedades hematológicas, porque nosotros en el contexto de trasplante o de enfermedades hematológicas como las leucemias, llegamos a niveles de plaquetas alarmantes, ¿no es cierto? 0, 10,000, 20,000. Entonces usamos mucho este producto, el producto del banco de sangre que se llama plaquetas por aféresis, ¿no es cierto? Entonces, como ven, el hemoterapia banco de sangre también tiene total tuición sobre los procedimientos de aféresis. También el banco de sangre, dependiendo la complejidad, puede ocuparse de la congelación de células madre, ¿no es cierto? En el contexto de trasplante autólogo, el banco de sangre tiene tuición de congelar las células madre para fines de trasplante de médula ósea, ¿no es cierto? Ya sea en nitrógeno líquido, como ven acá, o ya sea en veladeras de -80, eso se llama criopreservación. También, pues, si es un hospital enorme con alta tasa de congelación, podría hacerse cargo también, por ejemplo, de la congelación de óvulos para fines de donación o para fines de utilización posterior, criopreservación en general, conservación de tejidos, de huesos también, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con eso, pero el fuerte es obviamente el manejo de células con fines de donación, ¿no es cierto? Bien. Entonces, en Cochabamba debemos regirnos con un reglamento que es el rol obligatorio o sea, el manual de acreditación de los servicios transfusionales. Nadie puede salirse de la norma, todos tenemos que responder a esto y tenemos que responder al Banco de Sangre, y el Banco de Sangre a su vez responde a una entidad mayor que es el Programa Nacional de Sangre, y así también internacionalmente tenemos la forma de regir. Ahora hemos dicho que se llama hemocomponente a este producto que se obtiene de simple centrifugación de la sangre entera que todos nosotros podemos ir a donar, que con una primera centrifugación se logra separar el concentrado glóbulo rojo del plasma rico en plaquetas. En una segunda centrifugación del plasma rico en plaquetas se divide en concentrado de plaquetas y en plasma fresco, que luego lo vamos a congelar y se llama plasma fresco congelado. Y hay un hemocomponente más que se llama crioprecipitado. Se preguntarán ustedes qué es. Es, digamos, la
concentración del plasma fresco congelado. Quiere decir, el plasma fresco congelado tiene factores de coagulación y lo que hacemos es concentrarlo de tal manera a un volumen muy pequeño que está lleno de factores de coagulación, lleno de fibrinógeno, y eso le llamamos crioprecipitado, que su forma de conservación también es congelada. Usamos mucho a niños, por ejemplo, que no toleran mucho volumen o cuando necesitamos grandes cantidades de fibrinógeno, ¿no? Obviamente todo esto son pues son productos, si bien se producen con tecnología, pero se darán cuenta que es por simple centrifugación, casi artesanales, ¿ah? Pero con esto hemos trabajado los hematólogos y hemoterapistas durante siglos. Ahora es que están más en advenimiento los hemoderivados. Quiere decir que ya no utilizamos plasma nomás, sino tenemos un frasco y liofilizado, pues que es en polvo, que tiene puro fibrinógeno. Y en vez de llamar al banco de sangre, abro mi gaveta y saco mi fibrinógeno, saco mi factor 8, saco mi factor 7, saco mi factor protrombínico, ¿no es cierto? Combinación del 5-7-2. Entonces, ya la hemoterapia también está virando, ¿no es cierto? Está mejorando en sus técnicas y está tratando de ser más efectiva, pero siempre los hemocomponentes comunes y corrientes van a ser de gran utilidad y de alta utilización en los hospitales. Y recuerden que viene de la donación. Nada de esto se puede fabricar, nada, todo viene del plasma, incluso los hemoderivados vienen del plasma de los donantes, ¿ya? Bueno, empezamos con la sangre entera y ya les había hablado que la sangre entera, miren cómo está donando acá, una bolsa de 500 ml. Esta tiene que ir a la separación, hay que separar en sus componentes, ¿no? Glóbulos rojos, plasma y plaquetas. Pero antes sí se utilizaba mucho la sangre entera, sin embargo, tiene muy poca duración, diría yo, qué sé yo, las plaquetas se mueren casi de inmediato, los glóbulos rojos en refrigeración durarán un tiempo, el plasma si no se congela no sirve. Entonces, como ven, si bien tiene muchas cualidades porque tiene plasma, tiene plaquetas y tiene glóbulos rojos, al no estar separados se torna en un producto muy poco práctico. Entonces, prácticamente no lo van a encontrar más. Esto es algo de la historia de la medicina. Ya no utilizamos la sangre entera, sí la hemos dividido en sus diferentes componentes, ¿no es cierto? El más utilizado, el más importante y con el que ustedes van a lidiar desde el día cero de su internado, ni lo duden, porque el interno es el que hace todas las transfusiones, sin deberla ni temerla. Bueno, la transfusión realmente es un tema que a veces no lo dan por hecho y nadie tiene demasiados detalles cuando llega al ejercicio de la medicina. Entonces es el momento de aprenderlo, ¿no? El concentrado de glóbulos rojos tiene, como su nombre lo dice, glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Qué tienen los glóbulos rojos? Bueno, pues tienen la capacidad de transportar el oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, ¿qué nos interesa de este hemocomponente? Que va a mejorar la capacidad de oxigenación. ¿Vamos a utilizar para mejorar la presión arterial? No, porque no es objetivo. Para eso puedo utilizar cristaloides. ¿Vamos a utilizarlo para subir la presión? No, ¿no es cierto? Porque no, ni el volumen ni la presión. Lo que necesitamos es mejorar la oxigenación. Para poderlo administrar necesitamos estar seguros de que la hemoglobina está en un nivel que autoriza la transfusión o bien los síntomas del paciente de anemia autorizan la transfusión, ¿no es cierto? Quiere decir anemia severa menor de 7 de hemoglobina o síntomas de anemia severa que ustedes ya saben que va más allá de la taquicardia, disnea, dolor de pecho, ¿verdad? Entonces ahí decidiré la transfusión de este hemocomponente concentrado de glóbulos. ¿Cuál es su volumen? 300-350 ml dependiendo del hematocrito. ¿Cuánto dura? A partir de la donación, dependiendo el tipo de preservante, más bien el tipo de citrato, puede durar entre 25 y 35 días, hasta 40 días, dependiendo qué tipo de preservante utilizado. Pero no dura más que eso, ¿ah? Como pueden ver, dura un mes y un día, un mes y 5 días, no dura más que eso. ¿Cómo se almacena? Ahí está. Primero que nada, vamos a ver, antes del almacenamiento, vamos a ver cómo se ve un concentrado de glóbulos rojos real nuestro. Miren, aquí está. Banco de Sangre de Cochabamba. Hoy por hoy, chicos, estén donde estén, en el último rincón de Bolivia, todas las unidades deberían llevar esta identificación de uno de los bancos de sangre de nuestro país, ¿no es cierto? Hoy por hoy no debería haber ninguna unidad de hemocomponentes que no lleve la identificación del Programa Nacional de Sangre. Sin embargo, ustedes mismos me contarán cuando vayan al campo,
o tal vez ni siquiera en el campo, ¿ah? Todavía hay gente que quiere, intenta lucrar con los hemocomponentes, ¿me entienden? Entonces, esto es muy importante. El código de barra que pertenece al donante, que les he dicho que identifica absolutamente todas las bolsas, toda la tubuladura, todo identifica. Su denominación CGR, latino, en Latinoamérica, universal, ¿no es cierto? Concentrado de glóbulos rojos. Te pueden decir, necesito un CGR, sabes que tiene que ser concentrado de glóbulos rojos. Vemos en la fecha de donación y la fecha de expiración para un concentrado de glóbulos rojos, no pasa más allá de los 35 días, es en nuestro hospital, en nuestro banco de sangre. La determinación de su grupo sanguíneo muy gigante, ¿no es cierto? Porque esto es muy importante. Acuérdense que hay muchos grupos, muchos sistemas de grupos sanguíneos, pero el sistema ABO y RH son los más importantes y antigénicamente representativos, ¿no es cierto? Para esto necesitamos, para poder transfundir este concentrado de glóbulos rojos, debe pasar por una primera fase que se llama compatibilidad in vitro. Quiere decir, van a enfrentar estos glóbulos rojos, no van a sacar de la bolsa, van a sacar de un tubito que tenemos por ahí, de una tubuladura de acá, van a enfrentar los glóbulos rojos de la bolsa con el plasma del paciente, ¿no es cierto? Buscando una reacción de incompatibilidad mayor, ¿verdad? ¿Cuándo se va a dar la incompatibilidad mayor en ABO? Bueno, sobre todo cuando no respetamos las leyes de la compatibilidad de glóbulos rojos. Quiere decir, el glóbulo rojo O es el inofensivo, ¿no es cierto? Es cero, no tiene ningún antígeno, su glóbulo rojo ni A ni B. Por ende, es inofensivo para los demás grupos sanguíneos, para el grupo A, B y ABO. Por ende, se lo denomina donante ABO universal. Sin embargo, tienen que saber que el paciente que es O positivo puede donar a todos, pero puede recibir solamente del O. Ojo con eso, jamás puedo dar a un paciente que es O una unidad A, B o AB. Eso es realmente grave. Esa es una incompatibilidad mayor que va a ocasionar hemólisis severa, ¿no es cierto? Y si no paro la hemólisis de inmediato va a causar insuficiencia renal, diálisis y probablemente la muerte. Entonces, este conocer la compatibilidad de memoria, saber que el O va con todos, pero solo puede recibir del O, es importante para sus turnos, para sus guardias. Cuando yo veo andar una unidad por mi piso, que es A o que es B, cerciorarse de que vaya a un paciente que es compatible, porque si es un paciente O, va a ir muy mal, ¿no es cierto? Y por otro lado, si veo una unidad O andar por mi piso y estoy muy ocupado, tal vez puedo sentir cierta tranquilidad, porque el glóbulo rojo O es compatible con todos los grupos ABO, ¿no es cierto? Bien, el RH, bueno, ya conocen el RH de memoria, ¿no es cierto? El RH positivo solo a positivos y el negativo va a positivo y a negativo. Eso es fácil. Pero me evito muchos problemas haciendo siempre por ley la prueba de compatibilidad in vitro, poniendo el nombre del paciente en la unidad o teniendo algún método que me garantice que esta unidad compatibilizada para Pepe ¿no es cierto? Y no vaya otro paciente no de la bolsa, ¿no es cierto? Bien, aquí vamos a ver un poco a 4 grados. 4 grados es la temperatura que tienen sus refrigeradores, ¿no es cierto? Sin embargo, obviamente un refrigerador o una heladera que le llamamos de almacenamiento de banco tendrá pues mayores controles, alarmas, todo tipo de cosas, ¿no? Además tiene normalmente un vidrio donde no necesito abrir todo el tiempo la heladera para ver en qué anda, ¿no? Para quitarle la temperatura. Y una vez que saco de la refrigeración, entre lo que hago la compatibilidad y llega al paciente, no debe pasar más de 4 horas. Es decir, si yo tengo una unidad de glóbulos rojos, me tomo una hora para compatibilizar, esa unidad debe ser transfundida en máximo 3 horas. Máximo 3 horas. No debe permanecer 4 horas fuera de su conservación, que es refrigeración a 4 grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debo prever? Una buena vía endovenosa. Debo decidir la transfusión en base a un hemograma, ¿no es cierto?
¿Cuánta es la dosis de glóbulos rojos? Bueno, los glóbulos rojos no tienen una dosis como tal. Debo manejarme sabiendo que cada unidad de glóbulos rojos sube la hemoglobina de 1 a 1.5 miligramos por decilitro. Por ende, si tengo un paciente que tiene 7 de hemoglobina y le paso 2 unidades en un paciente estable, debería alcanzar 9 de hemoglobina, cerca de 9 de hemoglobina después de la transfusión. Y debería, sobre todo, más allá del número de hemoglobina que alcance, estabilizar hemodinámicamente ese paciente. Es decir, una hemoglobina de 9 se considera que puede ser suficiente para mantener la estabilidad de ese paciente, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a transfundir? Sabiendo que tengo solamente 3 horas después de la compatibilidad o 4 horas como máximo fuera del refrigerador. Entonces, transfundir 2 unidades de glóbulos rojos endovenoso, cada uno en 2 horas o 3 horas, previa compatibilidad, ¿no es cierto? Siempre hay que poner previa compatibilidad in vitro. ¿Mm? ¿Cuáles son las indicaciones? Anemia severa menor a 7, síntomas de anemia severa, aunque no tenga una hemoglobina tan baja, ¿no? Y obviamente con el objetivo de mejorar la oxigenación. Bien. Aquí están un poco las pruebas de compatibilidad in vitro. Lo que quiere decir es que vamos a enfrentar, como les había dicho, en un tubo los glóbulos rojos de la bolsa con el plasma del paciente para darme cuenta si existe una incompatibilidad mayor a través de una aglutinación, ¿no es cierto? Estos son todos los grupos sanguíneos que yo les mencionaba. Miren que nosotros tenemos bastante conocidos el sistema BOIRH, pero si nos hacemos todos los sistemas de grupos sanguíneos, seguramente descubriremos que somos en MNS, M mayúscula, en Luteran positivo, en Levis positivo, Duffy negativo, KIT positivo. Bueno, ahí tenemos todos nuestros grupos. ¿Por qué los demás no se testean? Porque dice que primero que somos muy similares, ¿no es cierto?, en los otros grupos sanguíneos. De hecho, cuando hay uno que no es igual al resto, se llama anticuerpo irregular. Buscamos anticuerpos irregulares, que hay de cuando en cuando aparecen. Y por otro lado, que son moléculas inmunológicas más pequeñas que no deberían causar una alteración adversa tan grande, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando hay una reacción transfusional y hemos transfundido correctamente a BO y LH, deberíamos buscar qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Buscar anticuerpos irregulares. La bolsa la estudian para anticuerpos irregulares, pero estudian varias muestras a la vez, no estudian paciente por paciente, donante por donante, perdón, porque si no el costo de la bolsa sería muy grande, ¿no? Este es el cuadrito que tienen que tenerlo siempre en su celular, porque por más que uno sabe, se ve bastante fácil en el momento de crisis, a veces uno no logra decidir qué está pasando. Miren, como pueden ver acá, el grupo sanguíneo O es donante de todos, puede donar a todos, pero ojo, puede recibir solo del O, porque no tiene ningún antígeno, es inofensivo. No puedo pasar jamás AB o AB a un paciente O, eso es mortal, eso es una reacción transfusional severa, grave, con hemólisis y muerte. Y al revés, ¿no es cierto? El AB puede recibir de absolutamente todos, es receptor universal. El factor RH, el factor positivo, puede recibir de todos, pero el negativo solo puede recibir del negativo. Esta es una cosa más de los glóbulos rojos que deben saber, que si bien estos glóbulos rojos están separados, ¿no es cierto? Hemos separado del resto de la sangre, pero no están, pues están disueltos en un poco de plasma que tiene a su vez un poco de glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos son los que van a hacer reacciones inmunológicas en el cuerpo. Acuérdense que esto finalmente es un trasplante, ¿no es cierto? O sea, va a entrar sangre de otra persona. Entonces, estos linfocitos, sobre todo, que pasan del donante al receptor, pueden ocasionar en el receptor creación de anticuerpos, ¿no es cierto? Que pueden perjudicar en muchos contextos. Por ejemplo, en el contexto de un trasplante, pueden evitar que el paciente encuentre un donante compatible. En un neonato, pueden hacer de que no pueda recibir más transfusiones porque ha creado anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, hay ciertos pacientes de riesgo, como pacientes trasplantados de cualquier variedad de trasplante, neonatos, politransfundidos, que deben ser filtrada la unidad. Miren, aquí está filtrando y está haciendo atravesar toda la sangre o los glóbulos rojos por este filtro que es ¿cómo se llama esto? O sea, que son un sistema de filtros muy finitos y la bolsa que va a quedar ya es una bolsa filtrada de glóbulos blancos. Con este mismo fin puedo también irradiar las bolsas, ¿no es cierto? Así como irradiamos pacientes para cáncer, igual, se irradian las bolsas y se inactivan
los glóbulos, los linfocitos que están en la bolsa. Plasma fresco congelado, el otro hemocomponente muy importante, ¿no es cierto? Es un volumen un poco menor, es lo que queda de plasma, ¿no es cierto? ¿Qué tiene el plasma fresco congelado? Pues esto es lo más importante. Tiene todas las proteínas que tenemos en el plasma normalmente, tendrá un poco de albúmina, pero no nos importa eso. Lo que nos importa es que tiene todos los factores de coagulación que nosotros producimos a través del hígado, ¿no? Es decir, si yo necesito que un paciente reciba factores de coagulación de otra persona porque por alguna razón este paciente no los produce para producir porque está sangrando mucho, entonces nosotros podemos utilizar los factores de coagulación de otra persona y pasárselos en transfusión, ¿no es cierto? ¿Cómo se conservan en fresco congelado? A diferencia del glóbulo rojo, este es congelado en menos 30 grados y dura un año. Una vez descongelado, debo hacer uso en no más de 4 horas, igualmente como los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Entonces, ¿en quiénes voy a utilizar? ¿Qué laboratorios necesito para poder definir la transfusión de plasma fresco congelado? Obviamente, la hemostasia secundaria. Evaluar hemostasia secundaria, que como ustedes ya saben, la hemostasia secundaria se evalúa a través del tiempo de protrombina a la vía extrínseca, tiempo parcial de tromboplastina a la vía intrínseca o finalmente el fibrinógeno, el producto final. Si veo que la hemostasia secundaria está dañada, está prolongada y no está siendo posible, utilizaré plasma fresco congelado, utilizaré los factores de coagulación de otra persona, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis? Esto sí tiene una dosis, 10 a 20 ml por kilo. Una persona estándar, si calculamos a 10 ml por kilo, una persona que pese 70 kilos, necesitamos más o menos 700 ml. Cada bolsa trae 200 ml, seguramente necesitaré en todos los casos más de una bolsa, ¿verdad? Necesitaré 3, 4 bolsas dependiendo del peso. ¿Qué quiero decirles con esto? Que la dosis para corregir un trastorno de hemostasia secundaria con plasma jamás va a ser una sola bolsa en un adulto, ¿no? Entonces siempre utilizaré al menos, aquí tenemos una bolsa, miren, aquí está el plasma fresco congelado, dura un año, está igual de identificado, ¿no es cierto? Y se conserva en heladeras de menos 30 grados, ¿no? Y para poder utilizarlo, tengo que utilizarlo en las 4 horas posteriores a la descongelación. ¿Cómo voy a utilizar, cómo voy a descongelar? Pues a baño María, ¿no es cierto? Tengo que descongelar a la temperatura corporal. Baño María siempre quiere decir que es a 37 grados, ¿no es cierto? A la temperatura corporal demora más o menos 15 minutos y se descongela. Después de la descongelación tengo no más de 4 horas para utilizar. Entonces, si yo he hecho TP a PTT, he visto que el TP en vez de estar 12 segundos está a 20 y el APTT en vez de estar 25 segundos está a 40. Seguramente definiré transfusión de plasma, calcularé según su peso y pondré la indicación. Transfundir 4 unidades de plasma fresco congelados EB, cada una en 30 minutos, por ejemplo, ¿no es cierto? Después de haberlas descongelado correctamente. No sirve de nada descongelar eh, en, 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 temperaturas altas o no sirve de nada dejar la temperatura ambiente que se descongele en mucho tiempo tampoco, ¿no ven? Bien, muy bien. No se hace compatibilidad en el plasma. Ojo, la única unidad que necesita compatibilidad in vitro son los glóbulos rojos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, esto es importante. ¿Cómo es la compatibilidad de grupo en el plasma? Esto ha sido muy redundante cuando ha habido el COVID, ¿no es cierto? Que hemos definido en un momento que el plasma de los pacientes que se habían infectado con COVID tenía anticuerpos que podían servir a un paciente que le faltaban anticuerpos, ¿no? El plasma de paciente convaleciente. Y ahí han salido pues esta serie de dudas porque nadie sabía esto es algo tan básico, ¿no? Pero nadie sabía qué unidad iba con qué unidad, ¿no? Esto es un concepto súper importante, chicos. A ver, vamos a pensar de una manera lógica. Hemos dicho que los glóbulos rojos, la célula del glóbulo rojo, el O, por ejemplo, no tiene antígenos, ¿verdad? En su superficie no hay azúcares, ni A ni B. Es un glóbulo rojo inofensivo. Pero el plasma del paciente glóbulo rojo, el plasma del paciente O, por ejemplo, ustedes, bueno, yo soy B,
pero sí, son O. Su plasma tiene anti-A y anti-B, ¿me entienden? Mi plasma tiene anti-A, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, si bien el glóbulo rojo O es inofensivo, el plasma de esa misma persona tiene anti-A y anti-B. Por ende, no puede ser pues que el paciente, la persona O positiva sea donante universal de plasma. No existe eso, ¿no es cierto? Aquí vamos a repasar. Entonces, en todo caso, ¿quién puede donar a todos? El AB, porque el glóbulo rojo AB en su plasma no tiene ningún antígeno, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no, ningún anticuerpo en realidad. Puede donar, el AB es el donante universal para plasma. Ahora, ¿es fácil encontrar AB? No, no, pero tampoco son tantos ABs. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico que ustedes puedan ejercer de manera tranquila? Si tienen que transfundir plasma, prefieran siempre. Bien, esto también, el cuadrito que deben tenerlo porque después se hacen bolas en el momento. Finalmente, el concentrado plaquetario. Esto, como dice su nombre, es una bolsa llena de plaquetas de un solo donante y a veces podemos sacar perdón, de una bolsa muy pequeñita de un donante normal que va a donar normalmente el banco o una bolsa muy grande de muchas plaquetas de un donante que se saca por aféresis, ¿no es cierto? Bien, ¿para qué sirve el concentrado plaquetario? CPQ es su denominación, ¿no es cierto? Pásenme un CPQ y ya saben a qué se refiere. Entonces, ¿para qué sirve el CPQ? ¿Para mejorar la hemostasia secundaria? No, para mejorar la hemostasia primaria, ¿no es cierto? Donde participan las plaquetas, ¿verdad? Entonces, será un paciente con plaquetopenia, será un paciente con epistaxis, será un paciente con leucemia, está en quimio, no tiene plaquetas, un trasplantado, no tiene plaquetas. Entonces, un paciente urémico, ¿no? Que tiene las plaquetas dañadas, un paciente que toma aspirina y está bloqueando sus plaquetas, nadie se da cuenta, lo han operado con aspirina puesta, también. Entonces, es una fuente de plaquetas de otra persona, plaquetas funcionantes. Un volumen muy pequeñito, 50, 70 ml, y dura muy poquito, chicos, dura 5 días. Acuérdense que los glóbulos rojos, 35 días, el plasma un año, y las plaquetas duran apenas 5 días. Por ende, seguramente no podré tener un stock, pero voy a pedirlo de inmediato al banco. El banco todos los días produce plaquetas para todas las eventualidades que suceden durante un día en una ciudad tan pequeña como la nuestra, ¿no? ¿Cuánto le voy a dar? ¿Cuánto le voy a dar? Glóbulos rojos le voy a dar sabiendo que cada unidad sube 1 a 1.5 miligramos por decilitro la hemoglobina. En general, 2 unidades de glóbulos rojos estaría bien para subir 2 puntos, 3 máximo. El plasma 10 a 20 ml por kilo y las plaquetas, esta es su dosis, miren. Una unidad por cada 10 kilos. Es decir, es una unidad tan chiquitita de un donante múltiple que será cada 10 kilos una unidad. Por ejemplo, el paciente pesa 70, le pasaré pues 7 unidades de plaquetas comunes, ¿no es cierto? Otra cosa es la de aféresis, comunes. Entonces, si un paciente está sangrando realmente, han demostrado que no tiene plaquetas y te piden una unidad de plaquetas, es muy poco, ¿eh? La dosis es una unidad por cada 10 kilos. Les encargo a ustedes porque ustedes son, aunque no crean, el filtro que está un poquito más interiorizado a la transfusión cuando van al ámbito del ejercicio real. Todos están acostumbrados a transfundir glóbulos rojos, pero criterios de transfusión de plaquetas y plasma, muy pocos lo tienen claro. Bien, entonces este es el hemocomponente más fino, digamos, y se puede obtener también por aféresis. Miren, aquí le están sacando a este donante a una cantidad de 2 bolsas de plaquetas le están sacando para que puedan ser objeto de donación, ¿no es cierto? Estas plaquetas también duran solamente 5 días, pero son de mayor calidad, ¿no es cierto? Y más abundantes. Estas se equiparan, esta unidad de plaquetas por aféresis se equiparan a 8 o 10 de las normales, ¿ya? Y un punto muy importante, chicos, ¿cómo se conservan? Hemos dicho, los glóbulos rojos en heladera a 4 grados, el plasma congelado a -30 y las plaquetas deben ser conservadas a 22 grados temperatura ambiente, ¿no?
2 grados, ahora estamos en ambiente a 22 grados y algo muy importante, debe permanecer en movimiento. Quiere decir que las plaquetas sirven mientras se las está agitando. Por eso tenemos estos agitadores de plaquetas que parece chistoso, pero son agitadores. Mantienen la unidad en movimiento todo el tiempo. Esto es súper importante, chicos, porque cuando ustedes vayan al ejercicio real, es posible que con el mayor esfuerzo el servicio transfusional haya traído una unidad de plaquetas al piso para ser transfundido a un paciente que realmente necesita subir su número de plaquetas con riesgo de hemorragia craneal, con riesgo de hemorragia digestiva y que está necesitando las plaquetas. Y que por un descuido de algún personal de enfermería o mismo médico, esas plaquetas quedan estacionadas sin movimiento durante más de media hora, que las plaquetas ya no sirven, ¿me entienden? Entonces, cuando yo voy a transfundir plaquetas, he decidido que necesita, he mandado a pedir y ya me lo traen al piso, es una urgencia que se transfunda de inmediato, ¿no es cierto? ¿Cómo se transfunde? Bueno, como es un volumen tan pequeñito, se transfunde una tras una a chorro. Entonces, puedo decir, transfundir para un paciente que pesa 70 kilos, 7 unidades de plaquetas comunes, EB a chorro, ¿no es cierto? Y si es una unidad de plaquetas por aféresis que llegará a tener 300 ml, dependiendo de la capacidad pulmonar de mi paciente, cardíaca, puedo hacerlo en media hora, no más que eso, ¿ah? Porque si quedan sin movimiento, las plaquetas se mueren, literal. ¿Mm? Muy bien, eso es algo muy importante. Les presento un poquito la hoja que les va a hacer dar pesadillas, porque esta hoja es la hoja que se maneja en todo el país, es una hoja reglamentada por el Banco de Sangre Nacional, donde nos dice qué datos debemos pedir, qué datos debemos mandar para que nos den una unidad de globo, de hemocomponentes. Esto puede ir a veces al banco, pero en general ustedes tienen que llevarlo a su servicio transfusional. O sea, si han definido transfundir, si su médico ha dicho, bueno, a este paciente le vamos a transfundir glóbulos rojos, acto seguido ustedes tienen que llenar esta hoja, ¿no? Donde va a consignar nombre de la institución, nombre y hora, fecha y hora de la solicitud, el nombre del paciente, edad, sexo, cama, historia clínica, ¿no es cierto? Ya no leo nada ahí. Pero aquí es algo muy importante, los diagnósticos, ¿no es cierto? Puede tener N diagnósticos, pero una cosa es su diagnóstico normal, por decirte, es una paciente diabética, hipertensa, con anemia. Ninguna de esas cosas me obliga a transfundir, ¿ah? Acá donde dice motivo de transfusión, tengo que consignar qué está gatillando la transfusión. Por ejemplo, si estoy transfundiendo glóbulos rojos, será pues anemia severa, o será anemia sintomática, o será anemia con sangrado activo, pero tiene que haber, la anemia solo no es una razón de transfundir, puedo usar hierro, ¿verdad? Pero aquí tengo que consignar qué es lo que está gatillando mi transfusión. Si estoy pidiendo plasma, pondré sangrado con alteración de la coagulación, alteración de la hemostasia, sangrado activo, intraoperatorio, ¿no es cierto? Tendré que consignar, ¿verdad? Y aquí voy poniendo algunos datos importantes. Por ejemplo, ahí me dice, ¿se ha transfundido antes? Sí, no. ¿Ha tenido reacciones? Sí, no. Eso es importante consignarlo porque esto va al banco de sangre, ¿no? Y en el banco de sangre, supuestamente, si el paciente ya es politransfundido y ha tenido alguna vez reacciones adversas, debería fijarse de mandar la unidad más inofensiva, ¿me entienden? ¿Y cuál es esa unidad más inofensiva? La más fresca, uy, la más fresca, por ejemplo, la de donante varón. ¿Por qué la de donante varón es más inofensiva que la de donante mujer? Porque son unas tóxicas, dice, no, mentira. ¿Por qué es? Porque una mujer, sobre todo si tiene hijos, se supone que ha sido expuesta a antígenos de otra persona, ¿no es cierto? Se ha tenido en su vientre la información mitad de ella y mitad de otra persona. Entonces, ella puede haber formado anticuerpos en una gestación, si son varias gestaciones más, ¿no es cierto? Entonces, por ende, las donaciones de mujeres que han tenido hijos, deberíamos pensar que pueden llegar a tener algún anticuerpo. Tal vez irrelevante, pero si yo quiero mandar una excelente unidad, debería mandar una fresca de un varón y ese tipo de cosas, con un buen hematocrito, ¿no? Para eso te preguntan todas las cosas que te preguntan acá, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, la paciente que va a recibir la sangre, ¿tiene muchos hijos?
por lo mismo, ¿no? Porque si tiene muchos hijos, cuando reciba una bolsa de otra persona que quién sabe quién es, por ahí justo esos anticuerpos que ha hecho teniendo en esos embarazos van a reaccionar con la bolsa, ¿verdad? Entonces, por eso hay que consignar acá. Luego te piden, ¿no ve? ¿Qué grupo es? ¿Qué tipo de ABO-RH? ¿Cuál es su hemograma? ¿Por qué estoy pidiendo esto que estoy pidiendo? ¿Cuánto siempre de hemoglobina tiene? ¿Cuánto de PT, APTT? Todo eso. Si es de urgencia, no es de urgencia. ¿Y qué estoy pidiendo? Esta es ahorita y por hoy la oferta, ¿no? Del banco de sangre. ¿Qué es lo que más usamos? Concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y de vez en cuando, pues plaquetas. Debe ir el nombre del médico, su firma, ¿qué es esto? Su matrícula, su firma y su nombre, ¿no es cierto? Ojo, chicos, esto está diseñado para ser solicitado por médicos gratis. Es decir, yo puedo colaborar, yo puedo ayudar, pero acá tiene que ir el médico que está solicitando, porque esto tiene fines legales, porque todo el mundo no está libre de tener una reacción transfusional y cuando hay reacciones transfusionales severas, tiene implicancia legal. O sea, si uno no es médico, aún no debería de firmar esta parte, debería firmar o el residente o el médico tratante. Eso siempre les recuerdo a los internos porque a veces metemos la pata, ¿no es cierto? ¿Qué me falta hablar? Hay algo que no les he dicho bien, espérame. Sí, ¿saben qué parte nos hemos saltado un poco? Nos hemos saltado un poco que estos estudios que hacen en el banco de sangre para determinar las enfermedades transmisibles con sangre, se hacen por serología, ¿ya? ¿Cuáles son las enfermedades que detectamos en Bolivia? Eso varía de país a país. Por ejemplo, en Bolivia hacemos HIV, creo que todo el mundo. Hacemos hepatitis B, hepatitis C, creo que todo el mundo. Hacemos, nosotros le damos mucha importancia al Chagas porque tenemos mucho Chagas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hacemos también sífilis, que también se hace en todo el mundo. Habrá países que hacen, por ejemplo, brucelosis, que hacen HTLV. CMV deberíamos hacer, no sé por qué no hacemos, todo el mundo lo hace. Pero en Bolivia la ley dice, Chagas por 2 pruebas, HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que consignemos eso? ¿Y por qué es importante la entrevista? Porque si bien estas pruebas son serológicas, son fehacientes, tienen un periodo de ventana grande, sobre todo la hepatitis, muy común, la hepatitis B, y el HIV también, ¿no ve? El HIV lo hacemos por Western blot, un poquito mejor, pero no es biología molecular. ¿Mm? Incluso con biología molecular, la unidad puede costar un montón de plata porque es caro, pero aún así no lograríamos detectar a todos los pacientes que están infectados. Y eso es grave, ¿se dan cuenta? Dependemos de la honestidad del donante, chicos. Que el donante realmente sea una persona honesta, que no tome situaciones de riesgo, por lo menos si tiene situaciones de riesgo, las diga, ¿no es cierto? Miren, bueno, miren, he tenido parejas sin cuidarme, que desconozco su origen hace poco. Me he puesto un tatuaje en un lugar donde no sé cómo era. Igualmente los tatuajes, por suerte, se ven, ¿no? Pero puede uno mentir y decir, no, tengo tatuajes, pero tiene uno ahí, nadie lo ve. Entonces, por eso es importante esto, porque si bien se toman todos los recaudos, uno puede caer en periodo de ventana y puede transmitir enfermedades. ¿Se dan cuenta lo grave que es eso? Entonces, eso quiero que tengan en sus cabezas cuando definan transfusiones. La transfusión no es para pacientes, por ejemplo, una hemoglobina de 10 no tiene por qué transfundirse, a no ser que sea un contexto de cáncer, de cardiopatía isquémica, muy puntuales, ¿no? Pero en general uno debe ser restrictivo, quiere decir que debe transfundir solamente lo necesario, incluso cuando decide transfundir, no llevarlo hasta valores normales, sino conformarse con valores hemodinámicamente estables, ¿no es cierto? 9 de hemoglobina, por ejemplo, que deje de sangrar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso tiene que estar en su actuar diario. Se dice, ¿no? La mejor transfusión es la que no se hace. Sí, en situaciones estables, la mejor transfusión es la que no se hace. Pero la transfusión también acuérdense que sirve para situaciones críticas, choque hemorrágico, donde no voy a escatimar ni una sola bolsa y voy a pasar, bueno, no vamos a poder llevar choque hemorrágico, pero se transfunde muchísimo, ¿no? Ahí sí sirve la transfusión para salvar una vida. Después uno tiene que tratar de ser bastante restrictivo, ¿ya? Estas son un poco las reacciones transfusionales.
Son muchas. Acuérdense siempre de las tardías, que son las más peligrosas, ¿no? Reacciones de cuerpos que uno crea posterior, que te pueden perjudicar, y las infecciones que puedo estar transmitiendo sin darme cuenta, ¿no? Y no es porque sea negligencia de nadie, es porque realmente hay periodos de ventana que no se pueden evitar. Una horita nomás les he dicho. Así que si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. ¿Cómo se cierra esto? ¿No hay preguntas? Espero pues que transfundan bien cuando estén en el hospital. Ya. Bueno, entonces, con esto, chicos, hemos cerrado el módulo de hematología, finalmente. El examen creo que es en un par de semanas. Repito, los temas que van a entrar de Jesús San Miguel, yo voy a tomar del libro de Jesús San Miguel, tal cual. Voy a tomar, bueno, el doctor Macías también va a hacer preguntas, ¿no? No sé cuántas entrarán mías, cuántas de él, pero las preguntas que yo voy a hacer van a ser del libro y van a ser de los capítulos de mieloma múltiple, linfoma Hodgkin, no Hodgkin, trasplante de médula ósea, fisiopatología de la coagulación, diátesis trombótica y transfusión, ¿no es cierto? Hemoterapia. Muy bien, si no hay preguntas, esta vez sí nos despedimos hasta el examen. Gracias, doctora. ¿De qué pues, chicoquitas? Hasta luego, doctora. Cuídense, nos vemos en el examen. Estudien, que les vaya bien. Chao, chao.